Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento y la Biblia le llama los 4 evangelios. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. En otras palabras, esos 4 evangelios nos hablan de las buenas noticias que trajo Jesús a la humanidad. Y quiero que sepa que cuando leemos esos 4 libros, vamos a estar oyendo 4 palabras. Si nos ponemos a conocer la vida de Jesús en los 4 evangelios, vamos a descubrir 4 palabras, que son las que más se nombran en esos 4 evangelios. Le voy a decir cuáles son. Número 1, amar. Número 2, perdonar. Número 3, servir. Número 4, dar. Esas son las 4 palabras que más aparecen en los 4 evangelios. Repito: amar, perdonar, servir, dar. Y si son las 4 palabras que más se usan en esos 4 libros, quiere decir que estos verbos, porque son verbos, tienen que ver con acción. Estos verbos son las acciones que Jesús más practicó. ¿Cuáles son las acciones que Jesús más practicó? Número 1, amar. Número 2, perdonar. Número 3, servir. Número 4, dar. Cuando nos acercamos a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y nos volvemos a Él para seguirlo, nos hacemos sus discípulos. Jesús nos perdona nuestros pecados, nos limpia de nuestras maldades y nos establece como sus discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Un discípulo es aquella persona que sigue a un maestro. Nosotros que nos consideramos discípulos de Jesucristo, y si tú todavía no lo eres, no te preocupes, hoy puedes convertirte en un discípulo de Jesús. Los que nos consideramos discípulos de Jesús, tenemos que seguir a un maestro, especialmente ¿a quién cree? A Jesús de Nazaret. Y los discípulos tienen que llegar a ser como su maestro. Si las 4 acciones que Jesús más practicó fueron amar, perdonar, servir y dar, y yo me considero ser un discípulo de Jesús, quiere decir que son las mismas 4 acciones que yo soy llamado a vivir. Si yo me considero un cristiano verdadero, yo soy llamado a amar, a perdonar, a servir y a dar. Porque fueron las 4 acciones que más se nombran en los 4 evangelios. Y para prueba vamos a leer Juan capítulo 13, verso 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, es decir, de lo que conocemos como Semana Santa, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjese que si leemos los 4 evangelios, vamos a descubrir que desde que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años
hasta que murió, que fueron los 33 años y medio. Solo tuvo 3 años y medio de ministerio. En esos 3 años y medio de ministerio fue un maestro que tuvo discípulos. Especialmente escogió a 12. Y esos 12 fueron amados como ningún ser humano hubiera sido amado. Nadie les había mostrado el amor que solo Jesús les pudo mostrar. Todos ellos incluso podían desistir de seguir a Jesús. Pero ¿qué los mantenía cerca de Jesús? El amor. Porque el amor es una de las cosas que todos los seres humanos necesitamos. Nosotros podemos decir que sí, podemos decir que no, podemos tener diferentes opiniones acerca del amor, pero es el amor lo que nos hace sentir plenos, seguros, confiados. Y todos los seres humanos carecemos del verdadero amor. Todos. Sea que te hayan educado, que te hayan instruido. Posiblemente tuviste padre, tuviste madre, o quizá no los tuviste. Pero ningún padre, ninguna madre, ningún familiar tiene el suficiente amor para con sus hijos. Siempre vamos a tener un déficit de amor. ¿Por qué razón? Porque desde que el primer hombre y la primera mujer cayeron en desobediencia, fueron perdiendo la comunión con el verdadero amor. El verdadero amor era el amor de Dios. Y conforme el ser humano se apartó de su Creador, fue perdiendo el verdadero amor. Por eso es que aunque nuestros padres sean los mejores padres del mundo, ahora imagínese si usted no los tuvo, usted y yo vamos a tener un déficit de amor. Siempre nos vamos a sentir necesitados de ese aspecto tan importante de la vida, el amor. Así que los discípulos se atrevieron a seguir a Jesús porque habían descubierto lo que nunca jamás habían descubierto: que alguien los amara no por lo que hacían, sino por lo que eran, simples y vanos seres humanos. Aclaro que hay 2 tipos de amor: el amor que a ti te pueden dar porque te portas bien, porque sacaste buenas calificaciones, porque estás trabajando y estás ganando dinero. Ese tipo de amor es el amor condicionado. Es el amor que reciben los seres humanos por hacer cosas buenas. Ese es el amor humano. La mayoría de los seres humanos hemos experimentado ese amor. Te portas bien, me porto bien contigo. Haces buenas cosas, hago buenas cosas contigo. ¿Me amas? Te amo. ¿No me amas? No te amo. Ese es el amor humano. El amor humano es el amor condicionado. Ese es el amor que funciona de acuerdo a qué haces y cómo lo haces. Pero el amor de Dios es el amor incondicional. Es el amor que funciona en nosotros, nos portemos o no nos portemos bien. Es como cuando tú ves a tu hijo fallar. Te pones mal, te pones triste, quizá hasta te enojas y lo disciplinas, pero no has dejado de amar a tu hijo, porque naturalmente hablando, todos tenemos ese amor. Algunos lo tienen en menos grado, otros en más, pero la mayoría de los seres humanos por naturaleza aman. Desgraciadamente, llega el momento en que aún a los hijos se les puede amar condicionadamente. Pero imagínense a esos 12 discípulos que siguieron a Jesús.
Jesús los atrajo por el amor. Y cuando tenemos amor, nos sentimos confiados, seguros. Acuérdese cuando usted se casó. La mayoría de los que se casan enamorados. Y cuando nos casamos enamorados, no andamos pensando ni andamos desconfiando, ni pensamos en cosas malas de nuestra pareja, sobre todo cuando nos sentimos correspondidos. Usted no se siente desconfiado de que a dónde va a ir su mujer. Generalmente cuando estamos enamorados y somos correspondidos, tenemos seguridad y tenemos confianza en la otra persona. Y nosotros también tenemos seguridad y confianza. No nos importa si estamos feos, si estamos guapos, si estamos gordos. No nos importa si tenemos o no dinero. Cuando nos sentimos amados y correspondidos, nos sentimos seguros. No nos andamos preocupando porque nos vayan a traicionar. No andamos cuidando a la persona. Porque cuando hay amor, hay confianza, hay seguridad. El amor echa fuera los temores. ¿Sabe? Ese es el amor que habían recibido los discípulos. Ellos se sentían seguros, confiados. Habían pasado casi 3 años y algunos meses, y estaban felices con su maestro, Jesús de Nazaret. Pero dice Juan capítulo 13, el verso 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Fíjese, le voy a leer el verso 13:2 para que usted pueda entender lo que le voy a explicar. Juan 13:2 dice: y cuando cenaban, acuérdese que Jesús estaba a punto de entrar a la última cena. Esa semana que vendría sería su muerte. Él había llegado con sus discípulos a un cuarto a celebrar la última cena. Se aproximaba la Pascua y la Biblia dice que les quiso mostrar su amor, porque el amor se muestra. Jesús los lleva a la mesa, les sirve la cena. Están comiendo y de repente dice el verso 13:2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, es decir, que lo traicionara. Mire qué pasó. Haga de cuenta que usted invita a sus familiares a una cena de fin de año y usted es una persona que sabe todo lo que piensan sus seres queridos. Eso sería una locura, que todos supiéramos lo que pensaran los seres humanos. Nos volveríamos locos. Pero Jesús sí podía soportar ese don. Y él estaba a la mesa con sus discípulos, incluyendo Judas Iscariote, el que le traicionaría. Cuando estaban en la mesa sentados, de repente el Señor Jesucristo tuvo en su mente el conocimiento de que Judas Iscariote esa noche lo traicionaría. Sin embargo, dice la Biblia que los amó a todos hasta el fin. Además, dice la Biblia que el diablo entró a Judas Iscariote para que se atreviera a traicionar a Jesús.
Y quiero que sepa que ese es nuestro enemigo. ¿Me escuchó? Ese es nuestro enemigo. Tu enemigo no es la suegra a quien odias. Tu enemigo o tu enemiga, tu enemigo no es tu yerno. Tu enemiga no es esa mujer que se fue con otro. Esa mujer te traicionó, ese hombre te traicionó, porque los demonios, ya no digo el diablo está muy ocupado. Él no se da abasto. Para meterse en todos tendría que haber muchos diablos, y él solamente existe y tiene un reino de demonios que le sirven. Cuando esa persona te traicionó, te abandonó, te hirió, te insultó, te vejó, te abusó, fue que un demonio se metió en ella. Si eras una niña, si eras un niño, tú no lo habías hecho nada mal a nadie. ¿Cómo es posible que siendo un pequeño, una pequeña, alguien haya intentado tocarte, manosearte y abusarte? Tú te has estado preguntando, ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué me pasó esto? Si Dios existe, ¿por qué permitió que me violaran? Pero Jesús también. Él no fue violado, pero fue traicionado, que es algo parecido. Pero fue el diablo el que entró en el corazón de Judas. Así también fue un demonio el que entró en el corazón de ese tío, de ese hermano mayor que te abusó. Sí. Dios no tuvo nada que ver. Nada más para que te des cuenta que a Jesús le pasó lo mismo. Y lo peor es que a Jesús no solamente lo traicionaron y lo dejaron llorando, lo llevaron a una cruz para morir. Yo sé que hay personas que están heridas y lastimadas, han llorado por muchos años, preguntándose dónde está el amor, si Dios existe, ¿por qué me pasó esto? Y no han podido entender que a Jesús también le pasó. Mire usted que el diablo entró en Judas, pero a pesar de que Jesús lo supo, él lo siguió amando. Eso es algo que está escrito para que aprendamos y lo imitemos, porque los que nos consideramos seguidores de Jesús tenemos que llegar a imitar lo que está escrito. Si Jesús supo que uno de sus discípulos lo traicionaría porque un demonio entró en el corazón de Judas, y fue el mismo diablo, ¿cuál fue la actuación? ¿Cuál fue el proceder de Cristo Jesús? Mire usted, lo siguió amando. Porque esa es una de las palabras que necesitamos aprender, y no solamente aprender, vivir. Amar, perdonar, servir y dar son las cuatro palabras que más se usan en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento y especialmente en los 4 evangelios. Ya Jesús sabía que este hombre lo traicionaría, sin embargo no dejó de amar, porque eso es lo que tú y yo somos llamados a hacer. Y si tú y yo estamos mirando a Jesús, Él es el que lo hizo, lo vivió, lo practicó, y Él es el único que nos puede ayudar para que también nosotros lo vivamos y lo practiquemos. Mire lo que dice aquí, verso 13:2: y cuando cenaban,
Entonces vio que Satanás se metió en Judas, verso 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, todo se había cumplido, y que había salido de Dios. Jesús sabía de dónde venía. Jesús había cumplido su propósito de vida. Y además sabía que a Dios iba. Verso 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. 13:5. Luego puso agua en un lebrillo, en una tina, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Eso incluía a Judas. Y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora entiende por qué el pasaje comienza diciendo que los amó hasta el fin. Es decir, los amó hasta la muerte, no importando que uno de ellos era el traicionero, era el mismo diablo usando a un hombre. De ese grado fue el amor de Dios, de ese grado fue el amor de Jesús, de ese grado fue el amor de Jesús. Amar hasta la muerte al que lo iba a traicionar. Según el diccionario de la lengua española, amor se define como el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Este sentimiento, según el diccionario de la lengua española, este sentimiento, porque así le llama el mundo al amor, le llama sentimiento. Este sentimiento hacia otra persona nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y hasta para crear. Esta es la definición del mundo. El amor es un sentimiento para el mundo. Pero para la Biblia, la palabra amor no es un sentimiento, es una decisión. Porque Jesús decidió amar a Judas hasta la muerte, no importando lo que iba a hacer. Por eso Jesús nos da un consejo. Mateo 24, póngale un separador a Juan 13 y vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Por eso es que Jesús nos da un consejo de amar hasta el fin. Jesús sabía bien las intenciones de Judas, el que lo iba a traicionar. Lo sabía perfectamente bien. Y déjeme decirle que les comenzó a lavar los pies a todos, porque la Biblia dice que todos pasaron por ese lavamiento. Aún Pedro, que se negaba a que le lavaran los pies. Hasta Jesús le dijo: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Eso quiere decir que todos pasaron por el lavamiento de pies. ¿Qué significa el lavamiento de pies? Para Jesús significaba el ejemplo más grande de humildad. ¿Me escuchó? De humildad. En los tiempos bíblicos del Señor Jesucristo, cuando una persona llegaba a una casa, era el sirviente de menos categoría el que le lavaba los pies a los invitados. Como todos caminaban por los terregales de Jerusalén, los que llegaban a una casa llegaban con los pies sucios, y el sirviente de menos categoría era el que lavaba los pies. Era el sirviente que menos ganaba, a veces era hasta un esclavo.
Era lo peor que podía hacer un sirviente, lavarle los pies a los invitados. Era lo que menos categoría tenía. Y Jesús les lavó los pies antes de sentarse a la cena. Escuche, Jesús se hizo el sirviente de menos categoría, el más humilde de todos los sirvientes, el que menos valor podría tener como sirviente. Eso significaba lavarle los pies. ¿Y sabe por qué le estoy recalcando la humildad de Jesús? Porque es precisamente la humildad la que nos ayuda a amar hasta el fin a las personas difíciles. Una persona orgullosa es una persona que le cuesta perdonar. Una persona orgullosa es aquella que se resiste a doblar un brazo, a doblar una mano y decir: está bien, te perdono. Cuando vemos a una persona orgullosa, seguramente vemos a una persona que cree que nunca va a tener que rebajarse ni humillarse. Y precisamente por eso es que la gente que más odia, la gente que más guarda rencor, la gente que más guarda resentimiento, es aquella gente que es orgullosa, porque se resiste a perdonar, se resiste a ponerse a cuentas, se resiste a arreglar problemas. Ella cree que no necesita ni acercarse a perdonar ni a recibir un perdón. Una de las partes más importantes que mostró Jesús en su ministerio fue la humildad. Jesús dijo muchas cosas de sí mismo, pero hay algo que debemos de guardar y debemos de intentar ser. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Y cuando dijo manso y humilde de espíritu, también dijo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque cuando una persona es mansa y humilde de espíritu, no vive turbada, no vive preocupada. Una persona humilde, cuando la ofenden, perdona. Una persona orgullosa, cuando la ofenden, no perdona. Para que mi amor sea hasta el fin, yo tengo que ser humilde. Esa es otra de las cosas que Dios nos manda a hacer. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, manso y humilde de espíritu. Cuando una persona sigue a Jesús, también debe de ser mansa y humilde, porque eso es lo que lo va a ayudar a perdonar. Eso es lo que lo va a llevar a amar a la gente difícil hasta la muerte. Le estoy hablando de que Jesús amó a Judas hasta la muerte por su humildad, por ser la persona más humilde de la tierra. Hasta el fin, hasta que murimos. Jesús amó hasta la muerte a sus 12, incluyendo al traicionero. Esto solamente lo puede hacer Jesús y los que tenemos a Jesús adentro, en el corazón. Por eso, si tú estás aquí por primera vez, si a ti te invitaron y no sabías lo que hacemos los cristianos queremos imitar a Jesucristo. Los cristianos leemos la Biblia y especialmente los evangelios para intentar vivir como Jesús. Y qué bueno que no es con nuestras fuerzas, qué bueno que lo hacemos por el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona se acerca a Jesús y comienza a leer los evangelios que narran la vida de Jesús, es ahí cuando aprende que tenemos que amar hasta el fin, aún a las personas más difíciles. ¿Y por qué puede pasar eso? Por humildad. Cuando una persona no es humilde, seguramente le va a costar. Cuando le ofenden, perdonar. Y cuando ofendes, también te va a costar pedir perdón. Pero Jesús amó hasta el fin. Y eso de amar hasta el fin debemos de hacerlo, porque eso es parte
de la vida cristiana para los que nos llamamos cristianos. Mire lo que dice Mateo capítulo 24. Mateo 24, el verso 7. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Sabe que ese capítulo nos habla de los últimos tiempos? No quiten rápido los textos bíblicos, ¿ok? No los quiten rápido. Déjenlos ahí un poquito. Ya si ve que ya me pasé más tiempo hablando, lo quita. Escuche Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso está pasando. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Para los que nos acompañan por primera vez, esto es lo que está pasando, ya está escrito. Si tú estás aquí y a lo mejor ya no te volvemos a ver, quiero que sepas que todo lo que está pasando en el mundo está escrito. La Biblia lo registra. Por eso te digo a ti que nos acompañas por primera vez, qué tan importante es leer la Biblia, porque cuando leemos la Biblia ya sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y así nos preparamos. Qué hermoso es conocer el fin de la película, sobre todo cuando es de suspenso. Usted ya sabe cuál es el fin, usted sabe en qué termina, y ya no se preocupa. Leer la Biblia es conocer el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Y debemos estar confiados y seguros, porque ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos en qué termina la historia. En que Jesús regresa por los suyos, por sus seguidores. En que Jesús los levanta y se los lleva al cielo mientras el mundo se termina de hacer cachitos. Eso es el fin de los tiempos. Por eso es importante, tú que nos acompañas por primera vez, que no tires por la borda la oportunidad que tienes ahorita de empezar a conocer a Jesús y la Biblia. Es maravilloso cuando te encuentras con Jesús, quien está vivo, y cuando empiezas a leer su palabra, la Biblia. Dice entonces, y esto será principio de dolores. Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, esta persecución, esta traición y este aborrecimiento, ¿para qué tipo de personas será? Dígalo fuerte. Para los cristianos. Cuando alguien nos escucha y está lleno de temores porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, cuando escucha este texto bíblico dice: no, yo no quiero ser cristiano entonces. Yo no. Madre, si tú quieres que te maten y te persiguen, allá tú, es tu problema, pero a mí no me hables, porque si me estás diciendo que este es el final para los cristianos, yo no quiero. La elección sería muy fácil si todo quedara solamente en no sufrir, pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que todos aquellos que no sigan a Jesús se quedarán en esta tierra, sufriendo y enfrentando los acontecimientos más graves y más abominables y detestables que este mundo pueda vivir. Si ahorita nos parece aberrante ver cómo encuentran fosas de descuartizados, si ahorita nos parece abominable y poco a poco el hombre se enfría y ya no le da tanto pavor, ni se siente tan mal, porque cada día nos estamos acostumbrando a escuchar más atrocidades, más cosas perversas, y el hombre se va como envaneciendo, como que va siendo menos sensible al dolor.
Ahorita todavía posiblemente hay cierto tipo de pensamientos malos y de temores cuando escuchamos hablar de algún acontecimiento triste, de asesinatos, de muerte. Pero esto va a ser el pan de todos los días en unos años más. Y la Biblia dice que esto será principio de dolores. ¿Y sabe contra quién se van a levantar? Contra los cristianos. Porque así como Judas se levantó contra Jesús, así Satanás tomará a muchas personas, se meterá en ellas, y esas mismas personas te traicionarán, te aborrecerán, te detestarán. Dígame usted si usted y yo estamos preparados para esos tiempos que vienen. Si ahorita, porque tu primo no te saluda, porque tu tío no te compró lo que necesitabas, si ahorita ese esposo que anda de borracho y que a lo mejor todavía no es adúltero, pero no te da ni para comer, lo odias. Si ahorita te sientes mal cuando llegas al lugar de estacionamiento y otro ocupó tu lugar de estacionamiento, ¿cómo es posible que vayas a resistir esto? ¿Ya se dio cuenta que muchas cosas que nos pasan en la vida es una preparación para los últimos tiempos? ¿Cuántas personas están sufriendo en un matrimonio y todavía no hay un adulterio, todavía no hay maltratos ni golpes? ¡Qué bueno! Pero ¿qué va a pasar el día que los haya? ¿Podrás resistir hasta el fin? ¿Podrás seguir amando hasta el fin? Por eso Dios nos capacita antes de que vengan estas cosas. ¿Qué va a pasar el día en que sepamos que cayó una bomba? Que unos narcotraficantes hicieron una ráfaga con sus ametralladoras y mataron a Dios no lo quiera, a un familiar. ¿Estás preparado para amar hasta el fin? Porque Jesús nos da el consejo. Para eso Él dejó la historia de su vida escrita. Dice el verso 24:9, se lo repito: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:10. Muchos tropezarán. ¿Escuchó la palabra? Muchos tropezarán. Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces. Cuando llegue ese tiempo, muchos van a tropezar y van a dejar de caminar o de seguir a Jesús, porque no pasaron las pruebas mientras estuvieron en este tiempo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Imagínense, cristianos que eran aborrecidos, ahora ellos se van a convertir en aborrecedores. Vea qué tan importante es perfeccionar el amor. Verso 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Eso está pasando. Pero cada vez que te ofendan, cada vez que te hieran, cada vez que te abusen, que te maltraten, déjame decirte, no estoy promoviendo que seamos hijos del sufrimiento y del martirio, aunque Dios sabe si alguna vez lo seremos. No estoy promoviendo que seas un mártir. Solo Dios sabe si eso llegará a suceder en tu vida, porque hasta eso Dios sabe a quién pone como mártir. Pero sabe, cada vez que te ofenden, cada vez que te maltratan, cada vez que te insultan, tu papel es amar hasta el fin. ¿Sabes por qué? Porque es una capacitación, es una preparación para lo que viene por delante.
es una preparación para el futuro. Jesús amó hasta el fin, a pesar de las traiciones, a pesar de que Judas lo aborrecía. Lo amó hasta el fin. Y dice aquí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no dice todos, dice muchos. Quiere decir que habrá algunos que seguirán amando hasta el fin, como su maestro Jesús los enseñó. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 24:13. Mas el que perseverare, o el que persevere ¿hasta dónde? Hasta el fin, hasta la muerte, este será salvo. Ahora entiende por qué Jesús dejó la historia escrita de su vida y de su traición con Judas. Regrésese a Juan capítulo 13, por favor. Entonces, quiero que sepa que cuando Jesús regrese, Él va a escudriñar nuestros corazones. Él va a levantar su iglesia, pero especialmente va a levantar a los que hayan amado hasta el fin. Sabía que la primera medida del carácter tiene que ser el amor. Se lo repito, lo primero que Dios va a medir de tu persona es el amor. Ese es el primer fruto del Espíritu de Dios, el amor. Y es lo primero que Dios va a medir en ti. Lo primero que va a examinar y va a tomar una cuerda de medir es cuánto amor tienes en tu vida. Dice Juan el capítulo 13, en el versículo que nos quedamos. ¿Sabe? El amor incondicional es el amor de Dios, y solo Jesús nos los puede dar. No existe nadie en esta tierra que pueda perdonar a un traicionero esposo, a una traicionera esposa, como Jesús lo hizo. No hay en esta tierra nadie que te pueda enseñar a perdonar más que Jesucristo. Y cuando nosotros aprendemos esto, estamos preparados para el fin. Dice Juan capítulo 13, el versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Se estaba refiriendo a Judas. Sin embargo, a Judas también le lavó los pies. Y déjeme decirle esto: lo hizo con el propósito de hacer que su corazón cambiara de idea. Porque ¿cómo destruimos lo malo de una persona? Póngame mucha atención. ¿Cómo destruimos lo malo de una persona? ¿Con lo malo? No. La única manera de ponerle fin a tus problemas con esa persona que te ha ofendido, que te ha herido, que te ha maltratado, la solución no es que la sigas maldiciendo, la solución no es que la sigas injuriando. La única solución de resolver el problema con la persona que te ha hecho daño es haciéndole algo bueno.
Y eso fue lo que Jesús también nos estaba enseñando. No solamente a amar hasta el fin, sino a hacer cosas buenas con las personas que no merecen recibir algo bueno. Escuche, Jesús dijo, no todos están limpios. Verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, aún a tus enemigos. ¿Ya se dio cuenta que ser cristiano no es solamente llevar una camiseta y portar la Biblia debajo del brazo? ¿Ya se dio cuenta que el título de cristiano es mucho más que venir y levantar las manos en un culto? Es mucho más que ofrendar y diezmar. Si Jesús se humilló hasta lo máximo y perdonó a su traidor, lavándole los pies, lo hizo con una muestra de darle amor, de hacerle una cosa buena con aquel que lo iba a traicionar. Porque no se puede vencer lo malo con lo malo. Queremos quitarle lo malo a una persona, tienes que hacer cosas buenas con esa persona. Y Jesús hizo cosas buenas con Judas. Quería hacerlo desistir de la traición. Quiero que sepa que Jesús dijo: lo que yo he hecho, ustedes también lo tienen que hacer. Si son discípulos míos, tienen que aprender a hacerlo. Verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Verso 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo. ¿Ya se dio cuenta que todavía Judas estaba allí? Ya se dio cuenta que Judas estaba allí todavía. Él dijo: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Verso 19. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Verso 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y sabe por qué dijo esto Jesús? Porque esa es la razón de que a ti te hagan caso, de que conoces a Jesús. La única manera de que tú ganes gente y te haga caso cuando les hablas del evangelio es que tú hagas lo que Jesús hizo. Verso 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Verso 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Verso 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Todos estaban estresados porque no sabían quién era el traicionero. Ya Jesús lo sabía, pero mi Jesús había intentado hacerlo cambiar de parecer. Le había lavado los pies, le había mostrado su amor para ver si cambiaba. Escúcheme bien, ese es lo mismo que tenemos que hacer. Además de perdonar a los que nos han ofendido, debemos de hacerles cosas buenas. Si en el transcurso de la vida ellos no aceptan el perdón, o ellos no te piden perdón, o ellos siguen pasándose de listos, no te preocupes, ellos mismos se van a ahorcar. ¿Me escuchó? Ellos mismos se van a ahorcar, como Judas.
Por cierto, no desees que se ahorquen como Judas, ¿ok? Porque Jesús no lo deseaba. Jesús deseaba un cambio en Judas. Anhelaba una transformación en Judas. Y le hizo cosas buenas a Judas para ver si reaccionaba. No reaccionó ni hablar. Dice la Biblia, verso 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Sabe? La historia termina. Para los que ya la saben, muy bien. Para los que no lo saben, Jesús termina de cenar, empieza a sentirse tenso. Mi Jesús se lleva a sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní. Toma a 3 de los más allegados a él, Pedro, Jacobo y Juan, los lleva cerca de él para que oren e intercedan por él y por ellos mismos. Y en esa noche, después de haber orado y haberle pedido Jesucristo hombre a su Padre Celestial: hágase tu voluntad, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, vinieron los alguaciles de los fariseos, de los sacerdotes. Venía Judas allí, señaló quién era Jesús. Llegaron los alguaciles y prendieron a Jesús y se lo llevaron. Ese fin de semana murió Jesús. Póngase de pie, por favor. Primera de Juan, así parados, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Primera de Juan 4:7. Lo contrario al amor es la indiferencia, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura. Y quiero que sepas que eso no te capacita para los últimos tiempos. Eso te va a destruir. Eso te va a impedir llegar hasta el fin en esta carrera. Y si tú estás aquí y todavía no sabes quién es Jesús, yo quiero decirte que el mundo se está destruyendo. Y llegarán días donde será difícil vivir en esta tierra. La paz se irá. Y todo mundo gritará: queremos paz, y no lo habrá. Para esos días, cuando sea insoportable vivir aquí, Jesús descenderá y llevará a sus seguidores. ¿Y quiénes son sus seguidores? Los que lo hayan imitado, los que hayan pasado la prueba de las traiciones, de los insultos, de las heridas. Esos son los discípulos de Jesús. Los que humillados han hecho cosas buenas a los que les han fallado. Porque se necesita humillarse para hacerle cosas buenas a la persona que te falló. Necesitas humillarte para perdonar y amar hasta el fin a una persona que te traicionó. Se necesita de Jesús, porque el que lo hizo al pie de la letra es Él. Y necesitas tenerlo en tu corazón. Quizá porque no lees los evangelios y sigues al maestro, no sabías esto. O quizá porque Jesús no está en tu corazón, no has tenido la fuerza para hacerle el bien a una persona que te ha hecho mal. Seguramente porque no conocías a Jesús.
el Maestro, que humillado, despojándose del orgullo de ser Dios hecho hombre, pudo perdonar y amar a Judas hasta el fin. Dice Primera de Juan 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ese amor que tú y yo necesitamos para perdonar a la persona que te traicionó o que te está traicionando hasta el fin, hasta la muerte. Ese amor no es de la tierra, es de Dios. Ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni la trabajadora social, ni cualquier persona, por mejores intenciones que tenga, te puede ayudar. Porque para poder terminar el sufrimiento del odio, del rencor y del resentimiento contra una persona que te ha hecho daño, la única manera es que el Dios de amor te pueda dar de ese amor para que tú puedas perdonar. No hay de otra. Porque amar y perdonar en serio es un asunto divino. Amar, perdonar, servir y dar son asuntos divinos. Esto no los hace cualquier persona. Dios amó a su Hijo de tal manera que lo entregó para el perdón de los pecados de la humanidad. Dios se hizo hombre en Jesús y vino a servirnos. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y Él vino a perdonarnos. Él vino a dar su vida en rescate de muchos. Amar, perdonar, servir y dar son 4 palabras, son 4 verbos que Jesucristo vivió. Y si nosotros somos sus discípulos, somos llamados a hacerlo por nuestro bien, porque los días que vienen son malos y Dios nos está preparando con cosas en este tiempo, con asuntos quizás no son tan graves todavía, pero quizás sí. Cualquier tipo de problema, no importa qué tan grave sea lo que hayas enfrentado, la traición, el abandono, el rechazo, cualquier persona que te haya herido, lastimado, maltratado. Si tú consideras ser discípulo de Jesús, tienes que aprender a amar y a perdonar. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Ya se dio cuenta? El que ama como Jesús amó tiene que ser nacido de Dios y conoce a Dios. Si alguien dice: pastor, es que yo llevo 3 años de convertido, es que yo llevo 10, yo no sabía esto, no lo conoces. Y estabas engañada pensando que ibas al cielo y no ibas al cielo. Pensabas que Jesús vendría a recogerte y no vas a ser recogida. Verso 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Verso 11. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Verso 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Ya se dio cuenta que cuando amamos aún a los que nos han traicionado, permanecemos en Dios? Verso 17. Esto es lo más peligroso.
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, porque el amor tiene que ir creciendo en nosotros hasta el día que muramos o que Jesús venga. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Por qué? En el día del juicio lo que van a examinarte es tu amor. ¿A cuántas personas perdonaste? ¿A cuántas personas amaste? ¿A cuántas personas serviste? ¿A cuántas personas les diste algo de ti? Esa va a ser la primera medida que van a hacer de ti. Repito, verso 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, porque todo lo que pasas en la vida, los problemas, las dificultades, las ofensas, los maltratos, los insultos, es una preparación para irte perfeccionando en el amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y todo tiene un propósito, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Quiero decirle esto: los días se van a poner peores, más difíciles. Y la ofensa que tuviste el año pasado, el maltrato, lo que te hicieron, es una preparación. Dios está capacitándote para que cuando vengan los días finales y alguien te aborrezca por el nombre de Jesús, no te enfríes y tires la toalla. Por eso la Biblia dice que habrá tanta apostasía. ¿Qué es apostasía? Renegar de Dios, renegar de la fe. Por eso Dios nos prepara, porque el día en que venga y nos levante, también hay un juicio para los cristianos. Lo primero que van a medir es tu amor. ¿A cuántas personas amaste? ¿A cuántas perdonaste? ¿A cuántas serviste? ¿A cuántas les diste algo? Y muchos van a quedar avergonzados. Algunos van a sufrir pérdida. Otros no sabemos, pero sufrirán. Por eso la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne: pleitos, contiendas, celos, iras, disensiones. Todo eso que guarda el ser humano contra otro ser humano, Dios lo juzga desde la tierra. Nadie podrá ir al cielo si no estás perfeccionado en el amor. De antemano, eso es pecado. Pero en esta tarde, en esta mañana, yo quiero invitarte a que, si tú no lo sabías o nadie te había presentado a Jesús como el Maestro a quien hay que imitar, yo quiero invitarte en este momento, antes de que los que decidan salir de su lugar a venir a este lugar, yo quiero decirte algo. Si vas a venir, es porque tú estás reconociendo tu incapacidad para amar a las personas difíciles. Es porque tú estás reconociendo que te falta mucho. Es porque tú estás reconociendo que efectivamente hay tantas personas que te han hecho daño. No las has ni amado, ni perdonado, ni nada de eso. Ya de antemano, tú estás en la cuerda floja. Quizá no hay ni salvación para ti, porque ni siquiera quizás seas cristiano. Pero en esta mañana, Jesús está tocando a la puerta. Jesús te está diciendo: ábreme.
Yo quiero entrar a tu corazón y quiero darte el poder para perdonar y para amar, aún a los que son difíciles. Seas cristiano o no lo seas, si estás dispuesto a pasar a este lugar para reconocer tu falta, tu pecado, de que tu medida de amor es tan pequeña, yo creo que sí puedes pasar. Y Jesús quiere ayudarte. Ven, Jesús está aquí. Siéntete impotente. Sí, cuando te robaron, cuando te abusaron, cuando te traicionaron. Imagínate cómo se sentía mi Jesús. Imagínese cómo se sentía el maestro. Solo te recuerdo que las personas que te han hecho daño, si ellos no se arrepienten, se van a ahorcar. Pero eso no te compete a ti. Eso no te compete a ti. Ni desees, porque eso se llama venganza. No lo desees. Deja que Dios trabaje. El mismo Judas se ahorcó. Nadie lo ahorcó. Tú no eres llamado ni llamada a vengarte, ni a ir con policías, con agentes judiciales, ni comprarte una pistola. Ese no es tu papel. Deja que Dios lo haga. Judas pudo haberse arrepentido. El gesto de amor de Jesús era suficiente para que Judas dijera: perdóname. Pero no lo hizo. Judas no lo hizo y murió. Es lo que le pasa a la gente que sigue haciendo mal y no se arrepiente. Ese es el destino de la gente. Y quizá tú estás enfermo, deshecho, deshecha, y la otra persona feliz y contenta. Olvídate. Dios sabe lo que va a hacer con esa persona. Algún día orarás por esa persona como un ser vivo. Quizá ya no como tu esposo, como tu esposa que te falló. Quizá ya no orarás como tu padre que te maltrató, sino como una persona que necesita encarecidamente a Dios, porque si no se va a ahorcar. Pero mientras llega ese día, Dios te está capacitando. No ha sido fácil. Quizá aún te duele. Cierra tus ojos. Aún sientes coraje, odio, rencor, resentimiento. Dices: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo le hice bien. Así decía mi Jesús: ¿por qué a mí? ¿Por qué Judas? ¿Por qué Judas? ¿Por qué a mí? Sin embargo, era tan humilde que se humilló. Si alguien siente en su corazón humillarse, ponerse de rodillas, hágalo. Quizá usted lo hizo en la religión y usted no se humillaba más que a los santos. Ahora se está humillando delante de Jesús. Cuesta cuando uno es orgulloso, cuesta. Pero aquí está Jesús dándote el ejemplo. Yo creo que Jesús, cuando le lavaba los pies a Judas, se le salían sus lágrimas, porque veía cómo Judas iba a morir, puesto que el corazón de Judas no se iba a arrepentir.
Pero sabes, nos dejó ejemplo. Quizá en este momento dices, ¿por qué? ¿Por qué? Jesús también hubiera dicho eso, pero no lo dijo. Jesús no culpó a su Padre. Jesucristo hombre no culpó a Dios. No dijo, ¿por qué Dios, si me amas, por qué me pasa esto a mí? Jesús no culpó a su Padre. Solo lo aceptó porque sabía que era un entrenamiento. Era un entrenamiento para perfeccionarlo en el amor. Y es lo que Él está haciendo contigo. Así que, como Jesús en el huerto del Edén, como Jesús en el Getsemaní, que sudaba gotas de sangre, si tienes ganas de llorar, llora. Así mi Jesús lloraba. Señor, si puede pasar esta copa de mí, pase. Pero no sea como yo quiero, sino como dice tu palabra. Aquí estoy. Me duele. Me duele el abuso, la traición. Me duele. Pero ahora sé que me estás preparando. No le dé papel a nadie ahorita, por favor. No me los distraigan. Déjenlos que el Espíritu Santo trabaje. No le dé papel a nadie. Deje que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Precioso Espíritu Santo, ven. Convence de pecado. Convence de justicia. Convence de juicio. Ven, tócalos. Quebranta sus corazones. Los que se han endurecido, no te endurezcas más. No te endurezcas más, por favor. No te endurezcas más. Decide perdonar hoy. Decide reconocer que te sientes traicionado, vejado, humillado, pero que de esa manera estás conociendo la medida de amor que tienes. Gracias a estos problemas conocemos la medida de amor. Así sabemos cuánto amor de Dios tenemos. Cuánto nos falta de su amor. Dígale al Señor Jesús, perdóname porque no tengo suficiente amor. Fallé. Todos estos días, estos meses, estos años, no he mostrado amor. Señor, fallé en tu amor. Fallé. No pasé la prueba. Me llené de odio, de rencor. Dígaselo que siente. No tenga pena, Jesús está aquí para perdonarle. Me llené de odio. Mi corazón se llenó de coraje. Jesús, perdóname. Perdóname. Te fallé. No soy un buen discípulo, una buena discípula. Perdóname. No estoy preparado para el día del juicio.
No estoy preparada para el día del juicio. Mira mi corazón de odio, de rencor y de resentimiento. Perdóname, Jesús, perdóname. Si usted nos acompaña por primera vez, este es el momento para decirle a Jesús: perdóname. Perdóname, Jesús, soy pecador. Si tú amaste y perdonaste hasta el fin, ¿quién soy yo para no hacerlo? No soy más importante que tú. No soy más importante que tú, Jesús. Perdóname. Yo no te conozco. Yo no te conozco. Pero en esta hora te quiero conocer. Jesús, te quiero conocer. Si tú me puedes ayudar, ven, entra a mi corazón. Dígaselo. Entra a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Convence de pecado. Ven. Convence de justicia, de juicio. Ven, ven, ven. Ven, Jesús. Arrepentimiento es lo que Jesús dice. No sé por dónde empezar. Hay tantas cosas que quiero contarte, que quiero confesarte. Arrepentimiento, por favor. Yo sé que eres grande en misericordia y que tal vez puedo engañar al hombre, pero a ti nunca, Señor. Confiésale tus faltas, tus pecados, el odio, el rencor. Escondido tras una apariencia y he pecado contra tu presencia. Dígaselo. Hoy me arrepiento, Señor. Perdóname, perdóname. Sé que hay un velo de mi ignorancia, entristecido con mi arrogancia. Fui orgullosa, fui orgulloso. Misericordia, oh Dios. Fui orgulloso. Ven y sana, por favor, mi corazón herido. Has hecho polvo todo mi orgullo. Anhelo hoy un abrazo tuyo. Yo me humillo, Jesús. Me humillo como tú. Ven y sana, por favor, mi corazón herido. Has hecho polvo todo mi orgullo. Anhelo hoy un abrazo tuyo. Estoy clamando al cielo. Dios, no sé por dónde. Vamos, tú has fallado también en muchas cosas. Le has fallado a Dios de muchas maneras. Entrégale hoy también tus pecados. Él te va a perdonar para que sientas lo que es perdón. Cualquier cosa que hayas hecho, cualquier cosa que hayas dicho, este es el momento para pedirle perdón. Escondido tras una apariencia y he pecado contra tu presencia. Hoy me arrepiento, Señor. Jesús, perdóname. Dígaselo. Abra su boca y dígaselo. En su mente no funciona. Tienes que abrir la boca y tienes que pedir perdón.
estoy arrepentido. Ven y sana, por favor, mi corazón herido. Has hecho polvo todo mi orgullo. Anhelo hoy un abrazo tuyo. Estoy llamando auxilio. Estoy arrepentido. Ven y sana, por favor, mi corazón herido. Has hecho polvo todo mi orgullo. Anhelo hoy un abrazo tuyo. Estoy llamando auxilio. Señor Jesucristo, en esta hora, aquí hay un pueblo, aquí hay personas que te piden perdón, porque ellas también han fallado. Tú también has fallado. Cuando salen de tu boca groserías, maldiciones, insultos contra esa persona, tú también ya fallaste. El odio, el rencor, el resentimiento te quitan la paz. Y cuando andamos sin paz, ya fallamos. Ya fallamos. Pero este es el momento para decirle al Señor Jesús: tú eres Dios que perdona. Perdóname. Perdona mis pecados. Perdóname. No tengo amor. Es tan poco mi amor. No estoy preparado para morir. No estoy preparada para que tú me lleves al cielo. Qué bueno que no has vuelto. Qué bueno que no has regresado. Mi corazón no está preparado. Hoy te pido perdón. Perdóname por el odio, por el rencor, por el resentimiento, por la falta de perdón, por mi orgullo. Perdóname por mi orgullo. Perdóname, Jesús. Perdóname. Si tú perdonaste y amaste y serviste y diste, yo todavía no puedo. Pero aquí estoy. Ayúdame. Te necesito. Dígaselo. Jesús, quita toda dureza de mi corazón. Quita toda dureza de mi corazón. Quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne. Dígaselo. Dígaselo creyendo. Quita el corazón de piedra, Señor. Quita el corazón de piedra. Pon un corazón de carne. Cámbiame. Enséñame a amar, a perdonar. Enséñame a servir. Enséñame. Yo renuncio a Satanás. Los demonios no pueden quedarse en mí. Yo no me voy a convertir en un Judas, en un traidor. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si usted fue la víctima, resulta después que la víctima se convierte en victimario. Porque lo que te hacen, eso mismo haces. Cuando no conocemos a Dios, devolvemos mal por mal. Y si ahora eras la víctima, después serás el victimario. Pero no más, no más. Yo voy a pedirle, por favor, que repita conmigo estas oraciones. Hágalo, por favor, hágalo en voz alta, creyendo lo que vamos a repetir. Repita conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana he decidido perdonar a todos
los que me han maltratado. Hoy es el día del perdón. Señor Jesucristo, te pido perdón por el odio, por el rencor, por el resentimiento, por la amargura, por todos los pecados que yo he practicado desde el día en que me ofendieron, me maltrataron, me traicionaron, y todos los demás pecados que yo he cometido contra ti. Perdóname, Jesús. Aún no soy tu seguidor, pero en esta mañana me arrepiento y te pido que me perdones y que me limpies 7 veces con tu sangre preciosa. Te pido que entres a mi corazón, que te sientes en el trono de mi corazón. Yo renuncio al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia, a la vanagloria. Renuncio en el nombre de Jesús a la falta de perdón, y ordeno que todo espíritu del mal, todo demonio, toda obra de Satanás y todo espíritu malo se vaya de mi vida en el nombre de Jesús. Yo no quiero llegar a ser como Judas Iscariote. Yo quiero ser como tú, Señor Jesucristo. Así que en esta hora yo renuncio a todo espíritu inmundo que se haya aprovechado de esta situación, y en el nombre de Jesús declaro en esta hora que se van de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu en este momento. En el nombre de Jesús los echo fuera ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a hacer un acto de fe, un acto simbólico. Respire y exhale, creyendo. Fuera. Ya no hable, solo respire y exhale. Fuera. Fuera odio, fuera rencor, fuera resentimiento, fuera amargura. Toda raíz de amargura se pudre. Todo resentimiento, todo espíritu de ira, de enojo, de asesinato, de violencia, de contienda, de pleito, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, fuera en aliento, fuera en aliento, fuera en aliento, incluyendo cáncer. Cáncer, quebranto tu poder. Maldigo tus obras, cáncer. Maldigo las células cancerosas trabajando en tu cuerpo. Ahora las maldigo en el nombre de Jesús. Se secan, se mueren todas las células cancerosas. Así que todo espíritu inmundo que se aprovechó de tu condición de odio, de rencor y de resentimiento, se va ahora. Tú no vas a ser como Judas. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, ven. Ven a liberarlos. Ven a liberarlos. Ven a liberarlos. Ven, Señor. Ven, Jesús. Espíritu Santo, ven. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe lazos, rompe toda obra de Satanás en ellos. Precioso Espíritu Santo, ven, desátalos, rompe los yugos, rompe en esta hora todo grillete, sácalos de la prisión de oscuridad, sácalos de la cárcel espiritual. Ahora, en el nombre de Jesús, precioso Dios, más de ti. Más de ti, más, derrama fuego sobre ellos. Purifícalos, purifícalos con el fuego de tu Espíritu Santo. Más de tu fuego, más de tu fuego, más de tu fuego. Que no quede ningún demonio que los impida perdonar. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús.
Eres libre en el nombre de Jesús. Libre para perdonar. Y es lo que vamos a hacer en la siguiente predicación. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Yo quiero que le pidas al Señor Jesús ahora que ya estás preparado, ya sabes que debes perdonar. Quiero que con todo tu corazón le digas al Señor Jesús: ahora que estás en mi corazón, enséñame a perdonar. Enséñame a perdonar. Dígaselo. Enséñame a perdonar. Dígaselo de corazón. Enséñame a amar. Dígaselo, por favor. Amar sin condición. Dígaselo, por favor. Mi Jesús. Enséñame.